En este vídeo te voy a explicar cómo Sergio ha conseguido con Go Marathon pasar de estar lesionado de la rodilla y no poder correr a conseguir su maratón en menos de 4 horas. Pero antes de ver el proceso paso a paso, te recuerdo que si eres corredor y te gustaría seguir mejorando, te recomiendo que te suscribas a mi canal, ya que es gratuito y todas las semanas subo algún vídeo que seguro que te ayuda a seguir mejorando, a evitar lesiones y a conseguir mejores resultados. Lo primero que voy a hacer es presentarte a Sergio y en la situación que estaba cuando contactó con nosotros. Sergio era un corredor que le pasaba lo mismo que a otros muchos, que pensaba erróneamente que por correr más kilómetros iba a conseguir una mejor marca y hacía una regla de 3 o una fórmula matemática de, oye, si yo corro 50 kilómetros a la semana y consigo tal marca, si corro 100 kilómetros a la semana, pues mejoraré mucho más mi marca. Pero por desgracia en el atletismo esa regla no se cumple. En función de tu experiencia, de tu bagaje y de lo que tu cuerpo tolere, podrás hacer más o menos kilómetros. Y él había escogido un programa de internet genérico, bastante mal y bastante desactualizado, que basaba sus entrenamientos en simplemente acumular, salir a correr, correr distancias súper largas, salir a correr todos los días y cada vez ir metiendo más kilómetros. Lo que sucedió cuando llevaba 2-3 meses de la preparación es que su rodilla no soportó más los impactos y el esfuerzo y empezó a notar un dolor. Al seguir preparando la maratón, seguir con su objetivo, pues ese dolor fue cada vez a más hasta que llegó un punto que dijo basta y no pudo seguir corriendo. Este fue el punto en el cual contactó con nosotros porque quedaban escasos meses para su maratón de Dallas, quedaban concretamente 2 meses y veía que todo el trabajo que había hecho los meses previos no servía para nada y que a 2 meses de la prueba se había lesionado y por lo tanto no iba a poder correr, había perdido todo el tiempo y había perdido todo el dinero que había invertido en esa carrera y en ese viaje. Y además de todo esto, a nivel nutricional también tenía muchas dudas que durante una maratón, qué es lo que tenía que comer antes, qué es lo que tenía que comer durante, cómo se tomaban los suplementos. Entonces el resumen de Sergio es que buscó un plan en internet, ese plan estaba mal, hizo más kilómetros de la cuenta, su rodilla no lo soportó y por desgracia se lesionó. Y ahí es cuando nos conoció a nosotros. Cuando hablamos con él por primera vez, nos contó toda esta situación que yo te acabo de contar y nos dijo que su objetivo era correr la maratón de Dallas. Por desgracia había pasado del objetivo de querer bajar de las 4 horas en su primera maratón a simplemente querer terminarla, porque como no podía correr, en 2 meses si conseguía terminarlo ya era un gran logro. Entonces nosotros lo que hicimos fue una primera entrevista inicial, una videollamada en la cual nos conocimos y nos presentó su caso. Y al contrario de lo que él pensaba y seguramente de lo que estás pensando tú, lo primero que tuvimos que hacer es reducir ese número de kilómetros. Tenía la rodilla inflamada, tenía mucha carga en las articulaciones y había sobrecargado mucho su cuerpo. Entonces lo que hicimos hasta la maratón de Dallas, que seguramente te sorprenda, es correr muy poco, porque él no necesitaba más estímulo, lo que necesitaba era recuperarse, llegar sin dolor, con ganas y con energía, y ya el día de la maratón pues simplemente correr y terminar sin buscar ninguna marca. Entonces lo que tuvimos que hacer fue correr menos distancia, menos días y empezar con muy poquito, concretamente con 3 días, con entre 8, 6 y máximo 10 kilómetros para seguir corriendo, seguir manteniendo el estímulo, pero no seguir sobrecargando la articulación. Entonces, corriendo suave y corriendo poco, conseguimos no parar de entrenar, no perder el nivel que tenía y recuperarse para la maratón. Así que esta es la estructura que seguimos durante los 2 meses y nosotros les fuimos sinceros, como somos con todos los corredores, y le dijimos que si conseguía terminar la maratón de Dallas ya era un logro. Era imposible que consiguiera bajar de las 4 horas porque no daba tiempo a recuperarse y a volver a meter el programa de maratón, a volver a preparársela. Y ahí es cuando te digo que cuando algo sale barato, por ejemplo un plan de internet, a la larga sale caro, porque el dinero que te estás ahorrando en contratar un entrenador te lo vas a tener que gastar en un fisio, o en un médico, o en unas plantillas, o en una terapia que te recupere de las lesiones que vas a sufrir, porque seguramente es lo que te pase por no hacer las cosas de la manera correcta. Así que con esta planificación express conseguimos que Sergio terminara la maratón de Dallas y lo hizo encima en muy buen
buen tiempo porque hizo 4:17, que hay muchísimos corredores que no se acercan a las 4 horas, y él con la lesión, la rodilla y el poco entrenamiento que pudo tener los meses previos, como te he contado, estuvo muy cerca de esas 4 horas. Y con todo ese proceso se dio cuenta de que no había hecho las cosas bien, y entonces pensó él solo que si en 2 meses había pasado de estar lesionado a poder correr la maratón, ¿qué podríamos hacer en los próximos 6 meses en otra maratón? Entonces él nos propuso que quería seguir con nosotros y que quería correr la maratón de Roma, pero haciendo las cosas bien desde el principio. Entonces, después de la maratón de Dallas tuvimos un pequeño tiempo de descanso, recuperamos y empezamos a preparar la maratón de Roma sin dolor, desde cero, después de ese periodo de descanso que es muy importante para que el cuerpo se regenerara. Y ahora volvía a correr con ganas y tenía el objetivo de bajar de las 4 horas y sobre todo disfrutar del proceso. Así que ahora te voy a explicar el proceso que hemos seguido desde ese punto cero. Cero me refiero porque no tenía dolor, porque si tú tienes dolor o estás lesionado no estás en cero, estás en -5, en -6 o en -7. Entonces dividimos la planificación primero en la maratón de Dallas, que el objetivo era terminar, ya te lo he comentado, y ahora el objetivo es la maratón de Roma, hacer una buena planificación desde el principio e ir por las 4 horas. Así que te voy a explicar cómo lo conseguimos. Yo siempre explico que los programas tienen 3 pilares fundamentales. El primero sería el entrenamiento, por supuesto, que estaría tanto la carrera como el programa de fuerza. El segundo sería la alimentación o la nutrición. Y el tercero, que no te lo ofrece nadie con ningún plan de internet genérico ni ninguna aplicación, que es el seguimiento. Si cumples estos 3 pilares y lo haces bien como hacemos en Go Marathon, es imposible que no consigas buenos resultados. Y ahora te voy a explicar el primer pilar, que sería el entrenamiento. Al terminar la maratón y ya estar recuperado, tuvimos que empezar una nueva programación y por lo tanto hay que hacer una evaluación inicial, hay que hacer una serie de test para calcular tus zonas de entrenamiento, para ver posibles eslabones débiles, para fortalecerlos en el gimnasio y que luego durante la temporada o durante la preparación no nos moleste o no nos duela. Luego, que ya lo sabíamos de antes, estructuramos los entrenamientos en función de su vida y en función de su trabajo y en función de sus horarios, y no al revés como hacía antes, que si el programa le decía que tenía que entrenar el martes y el martes él no podía, pues tenía que salir de noche, tenía que hacer una serie de cambios en su vida que a la larga no es llevable. De esta manera el plan se adapta a su vida y es mucho más sencillo. Y luego otra cosa muy importante es que empezamos de menos a más. Buscamos el estímulo más pequeño, que era el final de la otra programación, que eran 3 días corriendo, y estuvimos corriendo unos 30 kilómetros. De ahí, de eso que él lo fue soportando bien, fuimos poco a poco, con periodos de carga y con periodos de descarga, llegando a los 60 kilómetros, pero no llegando a los 90 como él estaba llegando antes. Entonces consiguió meter muchos kilómetros, unos 50 o 60 a la semana, sin dolores, sin lesiones y disfrutando del proceso. Y estuvo así 6 meses corriendo sin dolor de cara a la maratón de Roma. Y aquí, por ejemplo, te enseño una semana para que veas que no hay trampa ni ningún tipo de truco, de una semana normal suya de entrenamiento, con su fuerza, sus días de descanso y su carrera. Y no tienes que correr todos los días y no tienes que hacer cientos de kilómetros, y lo puedes compaginar perfectamente con un trabajo, una familia, y no te va a quitar muchísimo tiempo, como estás viendo en la semana de entrenamiento. El segundo pilar súper importante sería el tema de la alimentación. Nosotros no podemos, como corredores, no podemos comer todos los días lo mismo, como le pasa a una persona, digamos, que no hace deporte o que hace otro tipo de deporte. Porque como has visto en el ejemplo de la semana anterior, un corredor no debería correr lo mismo el día que corre 30 kilómetros que el día que descansa, porque si tú comes lo mismo el día de descanso y el día de 30, pasan dos cosas. O el día de 30 tienes menos energía y no vas a poder completar los 30 porque estás comiendo los del día de descanso, o el día de descanso comes los de 30, que es lo que suele pasar, y acabas engordando. Entonces nosotros no mandamos un plan genérico para toda la semana y me olvido de ti. No, nosotros tenemos 3 menús en función de la disponibilidad de entrenamiento, del tipo y de la duración. Entonces tenemos un menú de las menores cantidades, que es para los días de descanso. Oye, no vas a entrenar, no tienes por qué comer tanto. El segundo modelo sería el día normal,
es un entrenamiento de fuerza o de carrera que dura entre 45 minutos o 1 hora y tienes un nivel de actividad físico. Y el tercer menú pues sería para las competiciones o para los entrenamientos súper largos, como las tiradas largas. De esa manera tienes diferentes menús que puedes ir intercalando en función de tus entrenamientos para, uno, no engordar y dos, súper importante, para que no te quedes sin energía. También ahora, como ya hacíamos tiradas más largas a ritmos más altos, empezamos a meter más suplementos con la idea de mejorar la recuperación, ver cómo sentaba en el estómago e ir organizando las pautas de cara a la maratón, porque otro problema muy grave que tienen los corredores es que no prueban las cosas y llega el día de la maratón y les sienta mal. Entonces nosotros lo fuimos practicando todo para que no tuviera ninguna duda. Y luego, por supuesto, que esto es algo más obvio, la alimentación siempre tiene que ir acorde a sus gustos, al país, ¿vale? Yo soy de España, él está viviendo en Nueva York, entonces son diferentes zonas, son diferentes culturas, hay diferente disponibilidad de alimentos, todo eso se adapta, por supuesto, y luego también los gustos, las alergias y las intolerancias, porque no es... A lo mejor hay algo que a ti te gusta y a mí no, o al revés, y no hay que comer todo el mundo lo mismo. Hay que tener, igual que el entrenamiento individualizado, el plan de alimentación que también esté individualizado. Y al igual que he hecho con el entrenamiento, te muestro un menú, una comida solamente, muy sencilla, muy fácil, cosas que todos comemos a diario y que no tienes que comerte mucho la cabeza ni tienes que estar 4 o 5 horas en la cocina, porque con las vidas modernas no tenemos tiempo. Y el tercer pilar más importante, y el que ningún plan tiene genérico de internet, ni ninguna aplicación, ni ninguna inteligencia artificial, es un seguimiento. Nosotros tenemos un seguimiento por 3 pilares que nos permite detectar cualquier problema, cualquier molestia, cualquier dolor y modificar el plan automáticamente y súper rápido para que tú sigas con tu planificación. Entonces tú tienes que subir tus entrenamientos como has visto en la foto, y cuando subes tus entrenamientos se colocan en verde. Si no se colocan en verde, al día siguiente vas a recibir un WhatsApp por mi parte diciéndote por qué no está hecho el entrenamiento y qué es lo que ha sucedido. Sergio ha hecho toda la planificación perfecta, y cuando tenía algún tipo de duda o algún tipo de problema o una reunión de trabajo, es tan sencillo como que me manda un WhatsApp. Entonces de esa manera yo puedo cambiar los entrenamientos. Si ha tenido algún tipo de molestia o algún dolor, también me lo puede decir. Entonces, si estamos viendo que durante el miércoles ya le está empezando a molestar un poco la rodilla, pues yo automáticamente bajo la carga el fin de semana. Entonces los programas no tienen que ser rígidos y estrictos de 4 semanas o 4 meses y lo tienes que hacer sí o sí, sino tiene que ser un programa flexible en función de tu trabajo, de tu familia y de cómo tú te vas encontrando. Y así es como vas a conseguir grandes resultados. Y con toda esta planificación, durante unos 6 meses aproximadamente, Sergio llegó a Roma, corrió la maratón de Roma y consiguió bajar de las 4 horas, disfrutando, pasándoselo bien y sobre todo sin ningún tipo de dolor. Y ya confirmó la teoría de que no es que él no valiera, es que no tuviera la capacidad o el que no pudiera correr la maratón, sino que no estaba haciendo las cosas como debía porque el plan no era bueno. Entonces, gracias a eso ha podido disfrutar, conseguir su objetivo. Y también hay que aprender una cosa que muchos corredores no se dan cuenta, que hay resultados o marcas o objetivos que no se consiguen a la primera, a lo mejor se consigue a la segunda, como es el caso de Sergio, o el caso a la tercera, y hay que seguir intentándolo y no rendirse. Y con todo esto ha renovado un año más, seguimos entrenando y ahora estamos buscando otras maratones para seguir mejorando sus marcas y seguir consiguiendo buenos resultados. Durante el camino seguramente pues hay alguna molestia, algún dolor o algún problema, pero eso es parte del proceso. Llevo más de 12 años entrenando a corredores y no hay nadie que haga una planificación perfecta. No existe. No hay nadie que haga todos los entrenamientos durante todos los meses, porque te puedes poner enfermo, te pueden poner una reunión de trabajo, puede venir un temporal de frío, de lluvia, de calor que no te permita entrenar, o simplemente tienes una molestia y necesitas una semana de vacaciones. Entonces no busques la perfección, sino busca hacer la mayor cantidad de entrenamientos bien y sobre todo buscar un plan y un profesional que se adapte a ti. Y si piensas que el caso de Sergio es algo excepcional porque él es especial y el resto no podéis, aquí tienes una serie de corredores y corredoras de distintas distancias, distintas
distintas marcas y distintos objetivos que están en mi programa Go Marathon y que han conseguido grandísimos resultados, disfrutando del proceso sin entrenar todos los días, compaginándolo con su trabajo y con su familia. No tienes que ser un superhéroe, no tienes que ser un atleta olímpico, y nosotros no entrenamos atleta olímpico, entrenamos a personas normales que tienen un trabajo, que tienen responsabilidades y que quieren disfrutar sin lesionarse y sin tener que pensar qué entrenamiento hago hoy o qué hago mañana. Nosotros nos encargamos de eso y tú solamente de disfrutar y pasártelo bien. Así que solamente queda decirte que si eres un corredor o una corredora que quieres conseguir una maratón o una media maratón, ya sea debutar, mejorar tu marca y no sabes si lo que estás haciendo está bien o necesitas ayuda, aquí abajo te dejo mi correo, ¿vale? luisfito.entrenador@gmail.com. Me puedes escribir un correo, me dices qué es lo que necesitas, qué es lo que estás buscando, qué carreras quieres preparar y agendamos una videollamada, hablamos un rato y me cuentas tu caso y vemos si te podemos ayudar. Así que solamente me queda decirte también que si te ha gustado el vídeo y te ha ayudado la planificación, le dejes un buen like, te suscribas a mi canal y si tienes alguna duda más me la puedes dejar o en comentario o me la mandas por correo electrónico.